Ya estamos de regreso y hay mucha información todavía. Les quiero contar de nuestro querido Jorge Ortiz de Pinedo, que es uno de los mejores cómicos que ha dado nuestro país. Y en esta primera parte nos habla del éxito que ha tenido con sus distintos programas de televisión, que por cierto, muy buenos. Veamos. Talentoso, profesional y arriesgado son quizá algunas de las tantas cualidades que han colocado a Jorge Ortiz de Pinedo en la cúspide del éxito. Y así como logré hacer ese Cándido Pérez, había logrado hacer también un programa fantástico que se llamó Dos Mujeres en mi Casa, con Chachita y con Macaria, que ese fue el primer programa que hicimos con público, ahí en un estudio, que también fue fenomenal, divertidísimo. Qué lío con este trío, que lo hacía yo con Alma Muriel y con Anabel también, y que nos divertíamos mucho, también con público. Y de ahí hice muchos programas con público, hasta llegar al Ritmo de la Noche, por ejemplo, que fue también un parteaguas en la televisión, pues porque nadie se había atrevido a hacer un programa con 1,500 personas diarias en un escenario, en un foro como era el Premier, y hacerlo en vivo. Bienvenidos al Ritmo de la Noche. Esta semana ha sido una semana extraordinaria, la verdad, la hemos pasado muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y es que hacer reír durante más de 60 años no ha sido tarea fácil. La risa de Ortiz de Pinedo la hemos descubierto todos juntos, mis compañeros y yo. Desde Fábrica de Risas hasta que la muerte nos separe, Juntos pero no revueltos, el Festival del Humor, los comediantes. La escuelita. O sea, la escuelita, todo eso, esos son programas en donde todos mis compañeros colaboraban. Y te digo, siempre hay un Maradona, siempre hay un goleador por ahí que se lleva las palmas, pero ¿quién le pasó la pelota a Maradona? Esos son también los grandes jugadores del mundo. Y muchas veces esta carrera a veces es un poquito cruel, porque destaca a unos y mucha gente, a veces los críticos, por ejemplo, que son los que debían de encargarse, y los periodistas, de señalarle al público y de orientarlo, diciéndole quién tiene gran valía en un escenario, a veces no lo hacen. Se van con la pura finta. Su labor desempeñada como actor, productor y director lo han hecho acreedor al cariño sincero y profundo respeto de millones que han reído con su comedia. He hecho más de 100 obras de teatro, cosa que no es para presumir, ¿eh? No vayan a creer, eso quiere decir que he tenido muchos fracasos, porque hacer 100 obras es que muchas no nos ha ido bien, y otras nos ha ido tan bien que he durado 3, 4, 5 años haciendo la misma obra. Pues es muy común que un actor cómico quede marcado de por vida por un personaje emblemático que siempre será recordado por generaciones. Y justamente es el caso de Jorge Ortiz de Pinedo, con el doctor Cándido Pérez, el cual marcó su carrera profesional. Y en esta segunda parte del serial sobre su vida, el actor nos habla de este icónico personaje. Vamos a escuchar. Cien obras teatrales, 20 programas de comedia, 30 telenovelas como director, más de 70 premios y reconocimientos en México y el resto de Latinoamérica, además de la medalla al mérito de las artes en 2018, son el resultado de más de 60 años de trayectoria artística de quien hoy es uno de los referentes de comedia más importantes de nuestro país. Él es Jorge Ortiz de Pinedo. La herencia que tengo de mi abuelo, de mi padre, que también era Ortiz de Pinedo, ellos mi abuelo en Centroamérica y Sudamérica, y mi padre aquí en México desde que llegó en los años 40, pues logró hacer un nombre, y el apellido Ortiz de Pinedo es sinónimo de entretenimiento, de diversión, de comedia. Se murió mi amigo Oropesa de un coraje. Le apostó a la América. Con la actuación como parte de su ADN, Jorge Ortiz de Pinedo poco tardó en descubrir que las artes escénicas serían su forma de vida. El actor yo creo que es alguien que observa mucho, entonces me dediqué a observar. ¿A observar a quién? A los actores con los que trabajaba, a los actores con los que trabajaban mis padres y a la gente. Y entonces llega un momento en que tú, cuando te dedicas a interpretar a alguien y dices, bueno, ahora Jorge Ortiz de Pinedo va a interpretar a un barrendero. Entonces, si te has fijado cómo actúan, cómo hablan, qué es lo que dicen, cómo se mueven los barrenderos, tienes más oportunidad de hacerlo bien que si nada más estás inventando por inventar. En escena, el actor es reflejo de la sociedad.
Con su comedia, Jorge Ortiz de Pinedo ha marcado un antes y un después en la historia del contenido de la televisión mexicana. Pero indiscutiblemente, sí, doctor Cándido Pérez fue un hito en mi carrera. ¿Por qué? Porque era un personaje que lo andaban buscando en México durante 3 años. Lo buscaron, no lo encontraban. Es un personaje que en Argentina tuvo un gran éxito, que también lo tuvo en Colombia, en Perú, o sea, sí, son varias partes del mundo. Y en México no le atinaban, y de repente cayó en mis manos. Tuve la suerte de poder interpretarlo como yo me lo imaginé, de dirigirlo, de escribirlo, de actuarlo, de producirlo, y entonces ahí era todo mi estilo. Y ese estilo que yo hacía en teatro y que gustaba mucho y se llenaban los teatros para ver a Jorge Ortiz de Pinedo, lo llevé a la televisión, y lo que hice en televisión fue teatro televisado o televisión teatral. Y yo creo que eso le gustó mucho a la gente.